Vamos a empezar una serie de estudios que le he puesto convicciones doctrinales. Yo creo que ya es tiempo de que empecemos a dar forma un poco de nuestras convicciones como iglesia. Y en realidad cualquier iglesia que apunte lo más cercano al Evangelio es una iglesia que va a tener una comunión muy fácil con cualquier otra congregación, independientemente de tu denominación. El amor de Cristo, el Evangelio que salva, es lo que mantiene unidos a la iglesia universal o la iglesia invisible, como habíamos comentado el término en domingos pasados. Entonces a mí me interesa mucho que veamos esto. Casi siempre cuando viene una familia nueva a la iglesia, yo trato de darles una plática muy similar a esta. En los últimos que les di una plática parecida fue a Benjamín y Alejandra. Entonces yo creo que ellos van a identificar un poquito de qué se trata, pero espero que el dibujo esté más bonito, que de repente llego y nomás empiezo a rellenar una hoja y ahora ya hice una presentación. Van a hacer varias presentaciones para que nos ayuden a poner las bases de lo que vamos a creer, de lo que las convicciones que vamos a tener como iglesia. En realidad estas convicciones las tiene la mayoría de los cristianos, pero es muy importante que veamos por qué las debemos de tener, por así decirlo, por escrito. Necesitamos también promover la unidad entre nosotros y saber que Dios siempre ha buscado la unidad entre sus hijos, independientemente del contexto donde se hayan crecido en el Evangelio, porque les digo, a mí, desde que he estado a cargo de esta congregación, ha sido una constante que en ocasiones llegan familias y dicen, no, pues yo vengo de tal círculo de iglesias, yo vengo de otra denominación, yo vengo de un lugar donde no sé ni qué denominación es, pero de todas formas todos tenemos algunas variantes de lo que es las doctrinas del Evangelio. Lo vamos a ver muy poco a poco. Vamos a tratar de irnos tranquilos para que lo absorbamos bien. Pero siempre es necesario recordar más que nada la misión y la visión que tenemos como iglesia. Yo les he dicho, cada vez que iniciemos un curso nuevo o una serie de estudios nuevos, lo vamos a estar recalcando esto, porque a veces se nos olvida muy fácil. La visión es ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guíe a otros a hacerlo. Veíamos en Génesis 32 ese encuentro de Jacob con el ángel, donde él lucha toda la noche y en la madrugada pues le suelta, no sin antes tocar el encaje de su muslo, y quedó rengo para todo el resto de su vida. Y en esa misma noche también se le da la bendición. También sabemos que Jacob se le cambia el nombre de Israel. Y él dijo una frase muy interesante, esta noche luché cara a cara con Dios y todavía estoy vivo. Y ese es el sentir de nuestra congregación. Entre más literal pueda ser esa escena o esa experiencia que tengamos cada uno de nosotros, vamos a ver que luchar con Dios no es cualquier cosa. Él nos hace ver lo débiles que somos, Él transforma nuestras vidas, Él nos quebranta y nos hace hombres nuevos y cambia desde nuestro carácter, nuestros hábitos, nos da convicciones más profundas acerca de su amor hacia nosotros, y eso hace que nosotros le amemos con más intensidad y de manera natural podremos compartir más acerca de esa experiencia. Siempre oímos, ¿no?, esa clásica frase de que tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces esto es algo que es continuo, por eso lo veíamos también en Efesios 3:16. Bueno, aquí dice que busque continuamente estar cara a cara con Dios. Entonces, entre más estemos expuestos a su palabra de gloria en gloria, creciendo, pues vamos a poder ser de más bendición a los demás. La misión es mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces, sí les invito que repasemos ahí en nuestro canal de YouTube. Tenemos un playlist de lo que es discipulado y evangelismo. Son como 8
sesiones donde podemos repasar, porque ahí venían cosas muy prácticas de lo que debemos de estar haciendo este año. Debemos de pasar bastante tiempo con alguien al cual le queremos compartir nuestra fe. Les digo, vamos a hablar acerca de las convicciones como Iglesia Peniel, pero necesitamos sentar ciertas bases. Vamos a tener que ver algunas cosas de la historia de la iglesia para que vean. A veces así se responde muy fácil, porque muchas personas de repente dicen, oye, pues, ¿por qué hay tanta denominación? ¿Por qué existen metodistas, pentecostales, la Iglesia de Cristo, y demás? ¿Cuáles son las diferencias con los mormones, con los testigos? ¿Y qué tiene diferente con el catolicismo? ¿Y por qué hay tanto? O sea, ya se perdió un diagrama de una ramificación, si pudiéramos tener de todas las denominaciones que existen. Yo creo que ya es imposible hacerlo en nuestra época. Entonces tenemos que ver algo de la historia de la iglesia. Alguien dijo que lo mejor que puedes leer, aparte de la Biblia, eso siempre va a tomar el primer lugar en el creyente, es la historia de la iglesia. Entonces muchos no estudiamos la historia de la iglesia, pero hoy vamos a ver poco a poco, en algunos domingos vamos a estar sumergiéndonos un poquito a algunos eventos históricos de la iglesia. Y hoy les voy a dar, por así decirlo, 10 razones de por qué tenemos que meternos un poquito a la historia de la iglesia. Miren, la mayoría de los cristianos no sabe mucho sobre la historia de la iglesia. A veces escuchas algunos nombres de personajes que sabes que fueron así como que importantes, pero ni siquiera los puedes ubicar exactamente en qué siglo vivieron, o qué convicciones tenían, o por qué son tan importantes. O los escuchas y no te imaginas qué tan importante fue la vida de ellos en la historia del cristianismo. Entonces, necesitamos aprender, por así decirlo, es parte de nuestra cultura general como creyentes. Es de mucha bendición, les repito, lo que más nos puede bendecir después de la escritura de la Biblia es aprender acerca de la historia de la Biblia, de la iglesia. Cuando lo veamos poco a poco van a comprobar que es verdad. Otra razón de por qué es importante aprender algo de la historia de la iglesia: la historia es un testimonio de la providencia soberana de Dios. Dios trabajando a través de su pueblo para lograr cumplir sus planes y propósitos. Dios tiene una agenda en la cual Él en la escritura nos dejó qué es lo que va a pasar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde que hizo el cielo, la tierra, el universo, hasta que sea todo destruido y vuelva a ser renovado y establezca la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Entonces todo eso ya está escrito, y nosotros también es muy bueno saber exactamente en qué punto estamos, qué falta, qué ya pasó. Es muy bueno porque te ayuda a comprender más la fe y la agenda de Dios. Otra razón más: Cristo dijo que Él edificaría a su iglesia. Mateo 16:18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús hizo esa declaración hace 2000 años, y a lo largo de todos esos 2000 años han habido ataques a la iglesia, y cuando tú ves en la historia de esos ataques, cuando se han vuelto más intensos, es de gran bendición ver que la promesa de Dios prevalece. No ha podido contra la iglesia los ataques del enemigo. Otra razón: la historia de la iglesia es nuestra historia como miembros del cuerpo de Cristo. Si Cristo fundó y dejó el plan de salvación para todos sus seguidores a lo largo de los siglos, nosotros somos hermanos en Cristo de todos aquellos creyentes que ha sido derramado el Espíritu Santo en eras anteriores. Entonces es bueno conocer nuestra historia. A veces nosotros despreciamos, por así decirlo, nuestro árbol genealógico, pero de repente encuentras cosas interesantes y puedes sacar explicación de muchas cosas que no entiendes.
Nosotros tenemos una hija que está medio güerita y decimos, pues ¿de dónde salió? Y escárbale allá en la familia de tu mamá o en la de tu papá, o no tenías un abuelo así. Entonces por ahí debe haber algún rasgo, un ADN que es bueno rastrearlo, porque eso nos va a ayudar a entender por qué estamos aquí ahorita. Ahorita estoy diciendo frases así como que muy difíciles de aterrizar, pero vamos a ver algunas cosas más prácticas más adelante. Otra razón más de por qué es importante conocer la historia de la iglesia, porque la verdad ha sido preservada y transmitida a través de la historia. El evangelio no se ha diluido por completo, siempre ha habido un remanente fiel. A veces se puede distorsionar ese evangelio, pero nunca se va a desaparecer. Y es muy bueno ver a lo largo de la historia cómo se ha preservado toda esa verdad, cómo es que no ha desaparecido. La Biblia es el libro más leído en el mundo, el más traducido y el que más ha perseverado en cuanto a su contenido. ¿De qué maneras específicas vemos esto? Fíjense, cuando estudiamos la historia de la iglesia, no solo confirmamos el hecho de que lo que creemos hoy es lo que creía la iglesia apostólica, pero también vemos cómo se conservó la verdad a lo largo de la historia. Y es bonito cuando sabes todos esos detalles, y en específico lo vemos desde los mismos evidencia interna de la escritura. De Cristo a los apóstoles podemos leer en Juan que él dijo que se tenía que preservar ese evangelio. Déjenme leerles estos dos versículos de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús les está pasando la estafeta a sus 12 discípulos en ese momento. Yo ya pasé 3 años con ustedes. Esos 3 años aprendieron la manera de cómo se establece el reino de Dios en los corazones del hombre. Y así tal y como yo los enseñé, lo tienen que enseñar ustedes. Esa es la primera generación, o por así decir, el primer cambio de estafeta. Pero también tenemos eso en segunda de Timoteo. Los apóstoles no duraron para siempre. En la escritura, sobre todo en Hebreos, se deja muy claro que ya se están tomando hasta una segunda y tercera generación de cristianos que conocieron a Jesús en persona. Pero déjenme leerles aquí segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, aquí está hablando el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo siempre dijo, yo soy como un avertido, porque Jesús tuvo sus 12 discípulos y a mí se me apareció por último, me dio el don del apostolado ya como el último de todos, pero él está encargando a su discípulo Timoteo. Así como nos enseñó Jesús, yo te paso ahora a ti la estafeta, y con el encargo de que todas estas mismas enseñanzas tú las sigas transmitiendo, y aquellos que los transmitas deben de aprender eso también, que no se va a parar ahí el mensaje. Ellos tienen que enseñar a los próximos que esto es algo que tiene que fluir a través de los años. Entonces, a lo largo de la historia, ¿cómo nos aseguramos que este mensaje no ha desaparecido? Yo creo que todos nosotros jugamos de niños a ese juego de el teléfono descompuesto. Está bien chistoso, ¿no? Porque pues, le decías a alguien en el oído, oye, dile a tu mamá que te manda las tortillas y me traigas el cambio. Ya después de que pasa 20 mensajes, oye, dice tu abuelito que te compres un jugo y te quedes con el cambio. O sea, como que ya se distorsionó todo, ¿no? Pero ¿cómo te aseguras que ese mensaje prevaleció a través de los siglos? Por eso es muy importante ver la historia de la iglesia. Vamos a suponer, o sea, ¿qué tal
si el mensaje que le entregó Jesús a sus discípulos hace 2000 años no es el mismo que nosotros tenemos en este momento en Iglesia Pérez. Entonces, yo creo que sería algo triste, ¿no? Que estemos así como que engañados. Por eso es muy bueno es ver a lo largo de la historia cómo lucharon, y eso yo creo que se ve aquí en este punto. Dice, así como nos anima la historia de la verdad, también nos advierte la historia de errores. Estudiando la historia de la iglesia vamos a ver quiénes se desviaron, de dónde salieron algunas corrientes extrañas. Una razón más, porque tenemos mucho que aprender de aquellos que caminaron con Dios. Vemos su fidelidad a pesar de la persecución. Nosotros yo creo que estamos en un país, en una época, en una circunstancia muy distinta a la que vivieron hermanos nuestros en la fe, que ellos sí tuvieron que fueron perseguidos por sus creencias. Ellos tenían que mantenerse firme con tal de preservar esa verdad. Les decían, vas a rechazarla o la vas a blasfemar, y si no, te matamos. Pero ver el ejemplo de ellos, cómo estuvieron dispuestos a morir por esas creencias, nos bendice, nos anima. Una razón más, podemos aprender muchos de aquellos que fracasaron en varios puntos. Porque ser un apologista fiel a menudo implica ser un buen historiador. Si saben lo que es apologista, viene esa palabra de apología, que es prácticamente la defensa de tu fe. Cuando de repente tú puedes tener un debate con alguien de otra secta y te puede cuestionar, oye, ¿cómo me aseguras que esto es verdad? Demuéstrame alguna evidencia. Entonces, cuando tú das razón de tu fe, te va a servir mucho la historia, porque eso está registrado en la historia de la humanidad. Esto es algo que no está a ciegas. Hay registros en los historiadores romanos, hasta en los babilónicos, en muchos, evidencias de cómo se ha preservado el evangelio. Bueno, como que exageré, babilónicos, no, eso ya es muy atrás. Una última razón, porque es importante conocer algo de historia de la iglesia, porque la historia ayuda a los cristianos del siglo XXI a tener una perspectiva correcta sobre su propio lugar en la era de la iglesia. Miren, les voy a mostrar un diagrama para que se vean más o menos así, podamos ubicarnos más o menos visualmente qué ha pasado en la historia del cristianismo. Esta es una gráfica que yo creo que no van a alcanzar a leer algunas cosas, pero sí alcanzan a ver algunas rayitas, ¿no? Se las voy a tratar de leer a los que no alcancen a ver bien, porque pues ya cuando es un dibujo así muy complejo, es muy difícil hacerlo chiquito, y pues es lo más grande que se puede ver. Miren, esta línea, esta curva que va hacia arriba, es la Iglesia Católica Romana. Estamos empezando este cuadro en 1415. Ahorita vamos a ver un poquito, y en futuros domingos, que hay del año 30 después de Cristo, cuando Cristo muere, hasta el año 1400. Vamos a ver ese periodo. Pero donde empieza la efervescencia de las denominaciones es a partir de la Reforma. Esta línea que ustedes ven aquí abajo es una línea de creyentes que se les dijo husitas. Juan Hus fue un precursor de la Reforma. Ahorita vamos a explicar bien qué es la Reforma, para a lo mejor si algunos de nosotros no lo recordamos. Pero básicamente la Iglesia Católica Romana ha traído el Evangelio, la misma escritura que preservaron los apóstoles. Entonces, de todas formas, ha habido a lo largo de los siglos cierta distorsión o desviamiento de algunas creencias, a tal grado que ya cuando llegamos a 1500, todos conocemos a Martín Lutero. Él dijo, no, ¿saben qué? Este no es el Evangelio, no es la estafeta que le pasó Jesús a sus apóstoles. Nosotros no estamos correctos. Por gracia de Dios hemos preservado la escritura, el canon
que en los primeros siglos varios concilios nos establecieron cuáles son los libros que debemos de confiar, que son nuestra regla de fe y vida. Pero cuando llega el tiempo de Lutero dicen, no, ya estamos muy lejos. Y de ahí empieza a haber esa reforma de la Iglesia Católica Romana. Por eso es esta línea. Esta línea de acá abajo es una línea de personas que se le decían los husitas, porque Juan Hus fue el primero que empezó a hacer notar que la Iglesia Católica Romana empezó a alejarse del mensaje puro que dejó Jesús. Cuando viene Martín Lutero, clava las 95 tesis, es en esta época, en 1500, y hay esta ruptura. La Iglesia Católica Romana continúa con sus enseñanzas, con sus convicciones, y de Martín Lutero sale esta otra línea de iglesias que le decimos luteranos. Los luteranos tuvieron una división en 1675 que fueron los pietistas, pero al parecer esos pietistas llegó un punto en la historia que desaparecieron. Pero les estoy explicando más o menos algunas ramas cuando Martín Lutero dice, ¿saben qué? La Iglesia Católica ya no tiene el evangelio puro, el que nos entregó Jesús. Entonces yo creo que este es el evangelio, el que te tenemos que desenterrar y volver a enseñarlo. Y después, pocos años de la Reforma, conoce a un francés que se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino era muy bueno para estructurar las ideas, tenía bastante habilidad mental, muchos dones que Dios le dio para dejar de una manera sistemática, bien explicada, qué es el evangelio. Entonces él hace una gran rama del cristianismo que se le llama calvinismo. Entonces esta rama es la de hasta acá arriba, no tiene subdivisiones, pero en realidad está permeando a todas las de acá abajo. El calvinismo, hoy se le dice neocalvinismo porque a través de los siglos fue muy famoso, después se fue como que apagando y hoy en nuestros días está habiendo un resurgimiento, especialmente en América Latina. Entonces muchos así como que apenas se están dando cuenta de esto, es por así decirlo, como Martín Lutero, estamos en una, más o menos entendiendo qué descubrió Martín Lutero en aquel entonces. Pero bueno, hay otra línea muy antigua que se le dicen los presbiterianos. Viene aquí arriba, abajo está la primera línea, abajito de calvinismo, en 1560, parece que se hace oficial esta línea de los presbiterianos. Es de las denominaciones más antiguas que existen. Aquí en la iglesia en la ciudad de Chihuahua solamente tenemos una iglesia presbiteriana. Sí existe y son muy bíblicos, muy evangélicos, pero tienen algunas cosas que tú vas a ver, caray, se parecen un poquito a los católicos, pero son nuestros hermanos. Todas estas líneas, al rato les voy a leer ya bien paso a paso. La segunda línea de arriba hacia abajo son los presbiterianos, la tercera son los anglicanos o anglicanismo. Yo creo que ahorita nada más les estoy dando un panorama general, nos vamos a ir metiendo un poquito, ¿no? Poco a poco, pero de los anglicanos salieron 4 líneas que son los episcopales. En Cuauhtémoc hay una iglesia episcopal, hay metodistas y luego hay congregacionalistas y los bautistas. Los bautistas son los que nacieron en 1609, no sé si alcancen a ver, aquí está, si alcanzan a ver el cursor, en esta línea son los bautistas, unos 60 años aparecen los congregacionalistas y luego avanzan, pero todos esos son ramas del anglicanismo. Ahorita nada más estoy dando así ciertos nombres, pero los anglicanos vienen más que nada de los cristianos de Inglaterra. Ellos discutían con el rey y decían, oye, no, este es el evangelio. Y cuando estaba esa mezcla de la política del Estado y la iglesia, ellos decían, no, este es el evangelio. Y llega un punto donde a veces Inglaterra decía,
¿saben qué? Ya los vamos a desaparecer, ya vamos a matarlos a ustedes. O nos parecemos a la Iglesia Católica Romana, o ustedes se salen del país. Entonces ahí empiezan a haber cierto nacimiento de otras denominaciones. Pero bueno, tenemos también, hay dos ramas generales de los bautistas. La que yo les dije, una muy antigua, la de 1609, pero hay otra rama muy grande del anabautismo o anabautistas. Es esta, no sé si ya la están viendo, esta gruesecita. De los anabautistas hay una subrama en 1734 que se le dicen evangélicos. De ahí pueden salir lo que nosotros conocemos como algunas iglesias bautistas de México. En México hay 4 tipos de denominaciones bautistas. No sé si alguna vez vieron un diagrama de cómo ha evolucionado la música rock o el pop o el rap. Y es un diagrama muy similar así. En los 70s ya los hippies oían de esto, y luego el rock evolucionó a oldies y luego y se va abriendo, hasta que ya después es imposible saber qué tantos géneros tenemos ahorita. Algo así está pasando con las denominaciones, y nosotros en este punto del diagrama es un poquito más fácil de entender. Pero bueno, miren, en 1900 aparecen los pentecostales. Es una de las denominaciones más nuevas que tenemos. Por ejemplo, Asambleas de Dios se fundó más o menos en 1915, si no me equivoco. No sé si en el 14 o en 1915. Y Asambleas de Dios, pues ha crecido bastante. Pero ya podemos ir rastreando. Ah, caray, no, ellos son más bien del anabautismo. Y luego viene de esa rama, se me faltó decirles una. En 1845 aparecen los adventistas. Más o menos los adventistas y los pentecostales son, por así decirlos, no tan antiguos, pero no tan nuevos. Porque hay muchos nuevos, pero sí fueron de los últimos que salieron. Y los adventistas yo los considero como que muy apenas rozaron en entrar en el grupo evangélico. Todas estas denominaciones que vienen ahí se supone que son evangélicas o protestantes, porque no están en la línea de la Iglesia Católica Romana. Protestaron con Lutero de la Reforma, pero se han hecho esas subdivisiones. Muy bien. Me voy a detener un poquito aquí para que vean por qué es importante esto. En 1915 se forman las iglesias pentecostales, y en Estados Unidos, más o menos en esos años, empiezan a haber avivamientos donde el Espíritu Santo obra de una manera muy espectacular y hay muchos convertidos, pero de miles y de miles. Eso pasaba en Estados Unidos. Entonces son periodos que en Inglaterra los habían tenido en siglos anteriores, en Escocia también, ahí mismo en Estados Unidos, pero en 1700. Y Dios ha hecho avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo en donde se le da la gana. En África, en Asia. Y esos avivamientos a veces hacen que nazcan también ciertos números de movimientos cristianos, que a ellos se les transmite el evangelio. Pero a lo que voy es que para que vean más o menos un panorama de qué tipo de cristianismo tenemos nosotros, es un cristianismo que está influenciado por iglesias bautistas de Estados Unidos y también iglesias, algunos que fueron nacidos en avivamientos de esos de 1915. Creo que la denominación evangélica más grande aquí en México son los Asambleas de Dios y tipo pentecostales. Pero había un personaje que se llama Billy Sunday, y en esa serie de avivamientos Dios lo usaba mucho,
hacía unas plataformas muy altas y predicaba de lado a lado, hablaba muy fuerte. Muchos pastores como que lo criticaban y le decían, no, oye, eres muy medio grosero. Pero hablaba el evangelio y confrontaba muy fuerte el pecado y andaba de lado a lado. Y cuando él hacía invitación a que aceptaran a Cristo, de él empiezan a salir esos términos de levanta la mano, pasa al frente. Como era mucha gente la que venía, él ponía carpas, instalaba carpas y habían miles de personas y lo decían, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres entregar? Pasa al frente. Y de manera como logística, él empezó a organizar a ujieres, lo que le conocemos como ujieres, y a personas para que le ayudaran a pasar a esas personas al frente. Y hacían un camino de aserrín entre las sillas, un camino de aserrín como para que dijeran, sigue la senda del aserrín, y se hizo más o menos una frase popular entre esos movimientos de iglesia. Si crees que Dios te está llamando, tú nomás sigue el aserrín, que te va a llevar hasta allá enfrente, porque yo creo que había mucha gente, y allá enfrente ya levantabas la mano para que alguien te guiara y te acercara y él orara por ti. Entonces este hombre, Dios lo usó de manera muy poderosa, ganó a muchas almas, pero cuando se muere, su ministerio se quedó como con la dinámica, pero no precisamente con la obra del Espíritu Santo que convencía de pecado a esas congregaciones. Y ese tipo de organización también lo agarró Billy Graham. Billy Graham es una figura bautista americana que hace poco murió y que pues todos los bautistas o muchos evangélicos lo conocen. Entonces Billy Graham ya lo hacía como en automático. ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta la mano, pasa al frente. Pero eso de levantar la mano y pasar al frente no existía antes de 1960. Y nosotros, por ejemplo, muchas iglesias de hoy nos tocó escuchar esa dinámica, pero no sabemos ni de dónde existe. ¿Cuándo has visto en la Escritura que Pedro dice, se aventó el primer sermón en el día de Pentecostés y luego dice, ustedes crucificaron a Cristo y se tienen que arrepentir? Y luego dicen los israelitas, los primeros que escucharon, ¿qué haremos? Pedro no dijo, levanten la mano, pase al frente, repite esta oración y yo oro por ti. No dijo eso. Entonces fijan, en algún punto apareció. Por eso es bueno aprender acerca de la historia. Bien, me gusta enseñar esto, pero no sé cuánto tiempo nos está llevando. Son las 2:30. No, sí, yo creo que tenemos media hora. Voy a tratar de acabar esto. Ahí les va este dibujito. Es un tipo cuadro donde nosotros lo primero que tenemos es el evangelio. Ahí anda agarrando curas. Yusuf también es algunos de los que les hice un rayonero, pero voy a tratar de desglosárselo en 2 o 3 presentaciones para que se pueda absorber más fácil. Miren, en el evangelio tenemos lo que se conoce como doctrinas esenciales y doctrinas no esenciales. Las doctrinas esenciales son aquellas como la autoridad de la Escritura. Todos los cristianos evangélicos creemos que es una doctrina esencial, que toda nuestra manera de fe y de vivir se encuentra aquí en la Escritura. Es la autoridad de absolutamente todo. Esto está por encima del pastor, esto está por encima de revelación nueva, está por encima de sueños, está por encima de experiencias personales. Entonces, eso es una doctrina esencial. Hay otra doctrina esencial, como decir, solamente encuentras la salvación a través de Cristo y por medio de la fe. O hay otra doctrina esencial, como que tenemos un Dios trino, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otra doctrina esencial, como la realidad del infierno. Pero encontramos doctrinas no esenciales que no importa que no nos pongamos de acuerdo. Por eso yo los puse a la izquierda y a la derecha. Las doctrinas esenciales, alguien dijo que son como un auto que le puedes quitar algo que no es esencial. Lo esencial es el motor, es el volante, es la gasolina. Pero ¿qué pasa si le quitas el mofle? No es esencial. Puedes
hacer o cumplir su función, porque te está transportando de un lado a otro. En el momento que le quitas algo esencial, pues, ¿qué pasa si le quitas la palanca de velocidades? Eso es esencial. Ya sin eso, ya no cumple su función. Entonces, lo que hace diferencia una denominación de una secta es que las sectas quitan doctrinas esenciales. Las sectas te pueden decir, no, sabes que sí creemos que la salvación es a través de Jesús y por fe, pero tienes que agregarle obras. Muy común en algunas denominaciones o en la Iglesia Católica Romana, que se quedaron con eso. Entonces se fijan, o ahí te puedes topar con una secta donde ya empiezan a mutilar lo esencial y ahí es donde se vuelve peligroso. Por eso yo les digo que se me hace muy, como que pasaron de panzazo. Yo no sé por qué los habrán metido, pero necesito estudiar tal vez más bien ahí el asunto con los adventistas, porque los adventistas sí quitan la autoridad de la Biblia y parece que le dan más autoridad a las enseñanzas de la persona que los fundó, Ellen White. Eso se me hace, pero bueno, vamos a darles chance un poco porque esa imagen me la encontré en internet. Ellos la pusieron, pero sí, cuando tú platicas con un adventista, vas a ver que puedes tener bastante hermandad. Nomás eso como que te va a sacar de onda. Entonces miren, en medio están las doctrinas esenciales. Las doctrinas no esenciales son algo así como lo que es secundario y no va a interferir en tu salvación. ¿A qué me refiero a esto? Es que van a haber muchos grupos evangélicos que van a decir, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el rapto? El que conocemos que viene al final de los tiempos, Jesús por segunda vez y se lleva a su iglesia. ¿Va a ser antes de la tribulación? Y otros evangélicos dicen, no, ¿es durante la tribulación o es después de la tribulación? Esa es una doctrina no esencial, donde divide a los grupos evangélicos. Es lo que tiende a que tengamos debates entre los grupos cristianos, lo que no es esencial. Cuando nos clavamos en eso, puedes estar horas y horas y no te vas a poner de acuerdo. Y hay otras doctrinas no esenciales, por ejemplo, lo que conocemos como algunas variantes de cómo entiendes el Espíritu Santo. Algunos dicen, yo soy continuista, y otro dice, yo soy cesacionista. En la Biblia dice que hay ciertos dones del Espíritu Santo, pero hay otros grupos evangélicos que dicen, no, esos dones ya expiraron, nomás fueron para la época apostólica. Y hay cierta división en iglesias cristianas. Pero bueno, cuando tú no te pones de acuerdo con esas doctrinas, no va a afectar a tu salvación. O sea, a lo mejor estás en el lado equivocado, por así decirlo, de lo que realmente cuando va a pasar el rapto. Pero no pasa nada, o sea, si tú confiaste en Cristo Jesús y crees en el Evangelio puro, tú eres creyente y es tu hermano en Cristo, te los vas a topar en el cielo, aunque aquí tuviste varios debates, ¿no? Pero bueno, los padres de la iglesia se conocen en los siglos 1 al 3. Nos vamos a saltear todo desde que muere Jesús, asciende y se les llama así los padres de la iglesia a los siglos 1 hasta el año 300, donde Constantino ya oficializa el cristianismo ya en el siglo 3. Pero ahí vamos a encontrar personajes como Policarpo, Ignacio, Marción, Tertuliano, Ireneo, Clemente, Orígenes. No sé si algunos de ustedes habían escuchado ese tipo de nombres, a lo mejor en ranchitos tal vez, pero me refiero a nombres de personajes bíblicos, algunos sí sabemos, ¿no? Pero déjenme ver quién será. Policarpo fue discípulo y conoció en persona a Juan, el último discípulo de Jesús. Entonces él es un padre de la iglesia y él tuvo unos contemporáneos poco más adelante de él,
como Ireneo y Tertuliano, que dijeron, no, sí, a nosotros nos consta que Policarpo fue discipulado por Jesús, por Juan, el discípulo amado. Entonces, estos hombres, tenemos literatura de ellos, hay literatura de los primeros 3 siglos. Entonces, cuando tú desentierras eso y vas a decir, caray, aquí era antes del calvinismo, entonces a ver qué creían ellos, y vas a encontrar el evangelio. Y si tú dices, oye, no, en mi iglesia como que no se parece el evangelio, lo que ellos creían a lo que yo creo o lo que enseña mi pastor, como que no, ya no me suena. Entonces, por eso es importante también estudiar algo de la historia. Tenemos una era y aparecen 2 escuelas de hermenéutica, le diría yo, o escuelas de teología, para que no se oiga tan rebuscado el nombre, que es la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Alejandría más o menos se fundó en el primer siglo, no sé si en el año 150, pero es Egipto, y habían unos teólogos y ellos tenían una influencia de cómo pensaban los judíos y cómo entendían y estudiaban la Biblia. Como judíos, como hebreos, ellos tenían un sistema para entender la Biblia y buscar a Dios. Pero los de Antioquía, ya fue en el año 300 que ellos tenían más influencia griega. Y los griegos no eran como los judíos eran muy orales, tenían la ley oral, pero los griegos todo era escrito. Ellos tenían el idioma griego, que es muy complejo. El Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces los primeros padres también decían, oye, no, pues para que entiendas bien la escritura tienes que saber muy bien el griego, tienes que entender bien las reglas gramaticales, te tienes que también meter un poco en contexto cultural. Y tenemos teólogos muy famosos de la escuela de Alejandría y de la escuela de Antioquía. Ahí tengo una presentación que se me hace que se las voy a tener que enseñar poco a poco. Nada más es para que vean que eso influencia en los siguientes siglos. La Edad Media, los siglos XIV, del 4 al 14, siempre existieron los cristianos. Pero ahí hay veces que toma auge cierta escuela, así como enseñaban los de Antioquía o los de Alejandría. Muchos, para que vean, entiendan más o menos una manera aterrizada de qué es eso, es que los de Alejandría alegorizaban. La Iglesia Católica tiende a alegorizar más. Entonces, por ejemplo, ellos te van a decir un estudio. Cuando tú vas a Ezequiel, vas a ver que él tuvo una visión y vio un ser, y luego ese ser tenía una cabeza de tal, y luego otra cabeza de tal, y otra cabeza de tal, y te van a decir, ok, esta cabeza significa el Evangelio de Mateo, esta otra cabeza significa el Evangelio de Marcos, o etcétera, o te van a alegorizar como que dándole un significado a las cosas. Un pastor decía, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús convirtió el agua en vino? Y que dijo, llenen 7 vasijas y vacíenlas, y ya las convirtió en vino. Entonces yo te voy a dar un estudio de las 7 vasijas del matrimonio. La primera vasija es que vas a amar a tu esposa. La siguiente vasija es que la tienes que enseñar en los caminos de Dios. Tienes que amar a tus hijos, tienes que proveer. Entonces le dan un significado espiritual a las figuras que encuentran en la Biblia. Y los de la escuela de Antioquía dicen, oye, ¿de dónde sacan eso? Porque es una vasija simplemente, o era una figura que vio Ezequiel, y de dónde la relacionan ellos con un evangelio. Entonces ellos dicen, no, tienes que entender bien el idioma donde se escribió, qué estaba pasando en esos siglos, cómo lo entendió esa audiencia, y en el contexto cultural de ahí, decir, no, se refería a una potencia mundial, o se refería a otra cosa, o simplemente nada más fue algo que se mostró literalmente. Yo en el sermón anterior, me parece, les decía de que la Iglesia Católica a veces alegoriza de más, cuando
cuando Jesús le dijo a Pedro, echa las redes a pescar. Y eso significa, según los que alegorizan, los que traen la escuela de Alejandría, dicen, echar las redes a Pedro le da autoridad a la Iglesia Católica Romana de cosechar el poder político y eclesiástico de todo el occidente. Y eso era una interpretación que se dio más o menos en 1700. Entonces, a otros teólogos dicen, no, o sea, nada más le dijo avienta la red y ya. Lo importante de ese versículo, ese pasaje, es que Pedro cayó de rodillas, se vio como un pecador y Jesús le dijo, no, vas a ser de ahora en adelante pescador de hombres. Entonces, fijan, los pastores de hoy en día tendemos a alegorizar o a enseñar literalmente cómo está la Biblia. Yo en lo personal estoy en contra en esta escuela de Alejandría. Pero cuando ves la historia del cristianismo, hay excelentes cristianos que tenían esa escuela. Hay grandes hombres de Dios que ellos de todas formas, su intención era encontrarse con Dios con esa manera de cómo estudiaban la Biblia. Y aquí yo estoy poniendo este cuadro, en el centro está el Evangelio y hacia los lados, entre más te alejes, es un extremo. Tú puedes tener una convicción o a lo largo de los años en las iglesias donde te congregues, las predicaciones que escuches, los libros que leas, haz de cuenta que vas a estar pescando varios círculos teológicos y a veces tú ni te das cuenta, pero estás formando tu teología y te estás inclinando a uno de esos extremos. Pero lo malo es que cuando estés en un lado te vayas al mero extremo y empieces, por así decirlo, a satanizar el otro. Entonces por eso es muy bueno ver a lo largo de la historia qué pasa, cómo le hacemos para mantener el equilibrio. Vamos a ver quiénes naufragaron por irse a extremo. Bueno, llega la Reforma en el siglo XV, ya pasa lo de Lutero, y él tiene unos tiros bien suaves con Erasmo de Rotterdam, porque ese era con el que más debatía, tiene unas cartas bien intensas, hablaba bien cholo el Martín Lutero, bien grosero a veces, decía unas frases bien fuertes porque se encendían esos debates con el teólogo más picudo de la Iglesia Católica Romana, y él y Lutero son las figuras principales de la Reforma. Pero bueno, les digo, ya Lutero conoce a Calvino y Calvino le da más forma, y en él, ese teólogo francés, crea la doctrina del calvinismo. Y años después, Jacobo Arminio, otro teólogo holandés, Países Bajos, como le quisiéramos decir, dice, no, a mí no me parece todo ese rollo que hizo Juan Calvino. Se me hace que no está muy equilibrada sus ondas. Entonces, le hace como una contraparte y le dice, no, yo entiendo el evangelio diferente. Pero fíjense cómo los puse en el cuadro. Ellos están al lado, no están en el centro. Juan Calvino no está en el centro, ni Arminio está en el centro. El evangelio, ellos sí hay cosas que coinciden. Entonces, Juan Calvino hace un acróstico que se le dice tulip en inglés, la palabra tulipa, y eso a lo mejor lo vamos a estudiar en otra ocasión, porque ya son convicciones donde Jacobo Arminio y Juan Calvino dicen, oye, no, la salvación sí se pierde. No, que no se pierde. No, ¿sabes qué? Nadie puede venir a los pies de Cristo Jesús si Dios no interviene para que creas en Él. No, yo no estoy de acuerdo. No, ¿sabes qué? Jesús, esa es la que está más controversial hasta la fecha. Jesús no murió por todos. No, ¿cómo que no murió por todos? Él derramó la sangre por todo el mundo. No, porque si hubiera morido por todos, todos estaríamos en el cielo. Y hay argumentos donde cada uno sacan sus versículos. Y a lo largo de los siglos hay debates de calvinistas y arminianos. Bueno, esos son los sistemas teológicos. Esto de aquí es algo que empieza a ser como que ciertos debates. Y los puse más o menos ahí porque se puede identificar más fácilmente lo que conocemos acerca del cesacionismo. Tienden más los calvinistas a congeniar con eso.
y los continuistas les late más el arminianismo. No es una regla, pero de ahí empiezas a entender un poquito de dónde salen las ramas de las denominaciones. Por ejemplo, los pentecostales les late más el arminianismo y el continuismo. Y decir, no, ¿sabes qué? Todavía hay sanidad, todavía podemos hablar en lenguas, todavía se puede profetizar. Y los continuistas, los cesacionistas, es que dicen, no, esos dones cesaron. En realidad son 3 dones del Espíritu Santo, que es el debate. Un cesacionista dice, no, ya no se puede hablar en lenguas, ya no se puede profetizar y ya no se puede sanar a las personas. Ellos no lo cesan así por completo, pero dicen, es muy claro que en la era apostólica se ejercieron de una manera muy distinta a lo que hay ahorita. Dice, a nosotros, cuando te vas a un extremo del cesacionismo, dicen, no hay sanidad y punto. Ese es un extremo. Pero si no estás en el extremo, dicen, no, Dios sí puede sanar, pero no va a sanar como Pedro con la sombra. Ya no va a sanar como Pablo con los pañuelos. Eso fue exclusivo a la era apostólica. Entonces, es necesario entender eso. Y no precisamente, si tú eres un calvinista, si existe, puedes ser continuista. Si se fijan, yo puse el calvinismo y el cesacionismo de aquel lado, y arminianismo y continuismo de este otro. Pero no sé a quién de ustedes sí le suene John MacArthur y John Piper. John MacArthur y John Piper, los dos son calvinistas, pero John Piper es continuista y John MacArthur es cesacionista. Entonces antes tenían conferencias muy seguidas y se invitaban y hacían acoples, pero en el 2013 MacArthur pintó bien suave su rayita y desde entonces ya casi no los ves juntos. Pero hay un evento donde dicen, no, este evento se llama Together for the Gospel, todos juntos por el Evangelio, y ahí sí los vuelves a ver juntos. O sea, como que, pues nuestras diferencias X, o sea, es algo, no es una doctrina esencial. Podemos volver a ser camaradas, predicar en el mismo púlpito porque es el Evangelio. Lo que está en el centro, ellos dos están de acuerdo. Entonces, hay figuras muy importantes, muy reconocidas en esas ramas. Ya voy a terminar, creo que este es el último. De ahí está toda esta mezcolanza. Los puritanos, los presbiterianos, luteranos, bautistas, congregacionalistas, episcopales, metodistas, adventistas, pentecostales, vienen de todo eso. Pero, por ejemplo, lo que son puritanos, presbiterianos, ellos son más calvinistas. Los pentecostales son más arminianos. Y, por ejemplo, tenemos bautistas y metodistas que están en los dos. Hay ramas de bautistas que son muy calvinistas y hay otros que son muy arminianos. Entonces, esto es una realidad. Y les digo, lo tenemos que conocer porque es como yo decía, como que es un relajo porque está llegando tanta gente aquí en Peniel que unos vienen de un lado y luego estos de otro. Y empecé a ver que es muy bonito que aprendas a convivir con tus hermanos y que dejemos a un lado lo que no es esencial y que nos centremos en lo que es esencial. Y a esto es lo que voy. Fíjense, lo que buscamos como Iglesia Peniel, esto es una manera como, bueno, él es un calvinista, Charles Leiter, pero él una vez estaba en un debate y le hicieron una pregunta, oye, ¿por qué ustedes como que desprecian mucho a los arminianos? Y él da una respuesta muy padre y dice, no, mira, para empezar, porque la frase era así, ¿por qué ustedes los calvinistas dicen que el 10% de los arminianos van a estar en el cielo? Y él dice, pues la verdad es que también es lo mismo que puedes decir de los calvinistas, como que un 10% de los calvinistas tú te los vas a encontrar en el cielo. El ser calvinista o arminiano no te va a salvar. Hay teólogos expertos en defender esos sistemas teológicos, pero no van a estar en el cielo. Ellos se nota que su vida y su devoción y su comunión íntima con Dios, a veces hay pecado.
y les gusta más debatir y tener la razón que buscar la gloria de Dios y el Evangelio. Entonces, pues lo voy a tener que decir, pero porque algunos pudo haber decepcionado más que a otros, pero se acaba de morir un apologista, Rabbi Zacarías. Entonces ahí te das cuenta tú, o sea, como que puedes ser experto en debates, pero en realidad cuando ya se destapa su vida íntima, dices, caray, se me hace que no tuvo bien el Evangelio. Entonces nosotros como iglesia, quiero que les quede bien claro, aunque pudiéramos enseñar cierto sistema teológico, no quiero que lo vean como que va a ser lo principal. Lo que yo quiero que vean es que vamos a tratar de buscar la gloria de Dios y conocerle a Él íntimamente. Y eso nada más es centrándonos en el Evangelio. Fíjense, él dice, recuerdo hace años atrás cuando estaba rodeado con un grupo de hombres sólidos en la doctrina, pero tan fríos como podían ser. Y en mi vida he conocido arminianos piadosos que estaban 10 veces más cerca de Dios que yo. Y él era calvinista. Lo dice, yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta ver más la soberanía de Dios desde este ángulo, pero yo sé que en el otro sistema teológico hay hombres que aman a Dios más que yo. Eso, y lo dice, recuerdo haber escrito en mis cuadernos, oh Dios, ponme junto a hombres de corazón ardientes, no con doctrinarios fríos y carnales. Esto no es el punto de división. El área divisoria tiene que ver con conocer verdaderamente al Señor, ser verdaderamente regenerado. Entonces les digo, yo como pastor he empezado a leer en muchos círculos teológicos. A veces nos cerramos nosotros, nada más nos gusta, ¿no? Nos polarizamos, por así decir. Si tú te pones, es algo que pasa en YouTube, si tú te pones a ver en YouTube puro John MacArthur y John Piper, te va a traer más predicadores como ellos, te va a salir Juan Manuel Vaz, Paul Washer y así. Pero si te pones a oír David Wilkerson, caray, no, pues me salió ahora un video de Raven Key y de otros pentecostales que son hombres que aman a Dios. Entonces yo me he decidido a buscar a esos hombres por encima de su círculo teológico. Cuando tú ves que dice, ¿cómo le duele que la gloria de Dios sea pisoteada a este hombre? Y lo ves por el ministerio que hizo, lo ves por cómo predica, lo ves por su pasión para ganar almas a Cristo, y porque todos ellos te van a predicar el Evangelio. Entonces miren, con esto termino. Ahí viene el video, es un videito de 5 minutos donde se los recomiendo mucho. Esta presentación pues la voy a empezar a subir ahí en el área de descargas, y luego la quieren revisar porque tiene unas notas y el source. Pero miren, fíjense, aquí con esto termino. Esto es un debate que se iba a llevar de un calvinista que era joven, que se llamaba Charles Simeón, y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te avientes un debate con Juan Wesley. Y Juan Wesley es, por así decirlo, el más picudo de todos los arminianos que han existido en todos los tiempos. Juan Arminio le hizo como que le dio forma al arminianismo, pero el que lo hizo popular y el que lo remarcó muy bien en la denominación metodista y que es bien conocido es Juan Wesley, porque fue un excelente predicador y ganó cientos de almas para Cristo. Entonces dijeron, ¿qué? ¿Te avientas un debate con él? Y él era más joven, ya Juan Wesley ya estaba más grande. Y se encontraron esto estaba en el diario de Juan Wesley. Y dice, antes de tener el debate, yo tuve una conversación con ese pastor joven. Entonces recuerden, Juan Wesley era arminiano, el otro era calvinista, pero no crean que eran debates como ahora, que se juntan y se gritan. No. Allá casi se mandaban al infierno uno al otro. Se satanizaban en esos primeros siglos. Como que decías, yo no puedo creer que me encuentren en los arminianos, y ellos decían viceversa. No, ustedes están mandando al infierno las doctrinas del Evangelio y
y se insultaban, no tienen ni la menor idea. No, era mucho más tenso en esa época los debates. Pero de todas formas, a lo largo de los siglos, cuando tú te pones a estudiar biografías de los hombres que más amaban a Dios, te vas a encontrar a puritanos que estaban equilibrados y trataban de mediar eso. Y por eso les leo esto. Miren, este pastor joven le dice a Juan Wesley: Señor, yo entiendo que ustedes se le llaman arminiano y a mí a menudo me llaman un calvinista, por lo tanto, yo entiendo que debemos de sacar nuestras espadas. Pero antes del comienzo de la batalla, con su permiso le haré algunas preguntas. Y aquí vamos a encontrar el Evangelio, lo que une, lo que es más importante que un sistema teológico. Pongan mucha atención. Disculpe, buen señor, ¿se siente usted una criatura depravada? Tan depravada que nunca hubiera contemplado voltear su rostro a Dios, si Dios no hubiera puesto esa disposición en su corazón de antemano. Y fíjense lo que le contestó Juan Wesley: sí, definitivamente soy una criatura depravadísima y no puedo hacer nada por mi propia disposición. Aunque ese sistema te habla más de la voluntad humana que un calvinista, de todas formas ellos no pueden negar esto. Y fíjense, continúa Simeón: ok, ¿se siente usted inquieto al recomendarse a sí mismo a Dios por su propio mérito? ¿O busca usted la salvación solo por la sangre y justicia de Jesucristo? Y ahí va la respuesta: sí, no hay otro camino a la salvación que no sea por Cristo. Está bien, prosigue el chavo: pero suponemos, mi apreciado señor, que usted fue salvado primero por Cristo. ¿No necesitaría usted salvarse luego por obras? Entonces, fíjate, lo está tratando de cazar, a ver qué tan centrado está su evangelio. Y lo que le contesta: no, nada más Cristo salva desde el principio hasta el fin. Y él no se queda conforme, dice: ok, si admite usted que Dios volteó el rostro de usted a él por medio de la gracia, ¿seguirá usted el camino estrecho de la salvación por sus propios esfuerzos? No. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo de todas formas me voy a esforzar por el resto de mi vida, por vivir en esa fe genuina. Dice: entonces será usted guiado a cada hora y a cada minuto como un bebé en los brazos de su madre. Y le responde: y está toda su esperanza de llegar al lugar santísimo envuelto en la gracia y misericordia de Dios. Y le responde: sí, toda mi esperanza está en él. Y ahí va. Y al final: entonces, Señor, con su permiso yo guardaré de nuevo mi espada, porque mi calvinismo, esta mi elección, mi justificación por fe, mi perseverancia final, en fin, es en sustancia todo lo que yo creo. Y así lo creo, y por lo tanto, en vez de buscar términos y frases que nos separen, busquemos mejor aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo. Y ahí viene la fecha: en 1784 se encontró en el diario de Juan Wesley. Entonces, fijan, hasta los más que en esa época dijeron: te avientas un debate porque queremos aplastar a los arminianos y viceversa, ellos dijeron: no, ¿para qué vamos a hacer eso? Hay algo más importante en lo cual tú y yo estamos de acuerdo, y es el Evangelio. Vamos a perder el tiempo en fraccionar, en no contribuir en la unidad por sistemas teológicos. Si aprendiéramos qué es el Evangelio y nos apuntamos hacia él, cualquiera que llegue aquí va a ser de bendición la congregación y vamos a amar a quien sea. Entonces esa es la invitación. Si vamos a estar aquí en Peniel, necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer también un poquito, crecer también en cultura general. Aunque no te guste tal convicción o sistema teológico, es necesario que también lo conozcas un poquito, porque hasta que no lo conoces, tú ya vas a saber cuándo es un extremo y vas a amar más fácil a tu hermano y vas a evitar más fácil las discusiones y vas a decir: no, de ellos se puede sacar cosas muy buenas. Entonces necesitamos también clavarnos algunas horas ahí en cultura del cristianismo si queremos la unidad aquí como iglesia. Hay otros
uno o dos más diagramas más o menos así que les voy a mostrar en los próximos domingos, porque esto es nada más como una entradita para que vean que es necesario ver. Ya llegaremos a un punto donde digan, oye, pues es que el pastor cree eso, y ustedes van a decir, pues sí me late, como que es el evangelio, pues aquí nos quedamos, o no. Entonces explíqueme por qué no. Y como iglesia, eso es una manera en la cual todos juntos el Espíritu Santo tiene que obrar y apuntarnos al mismo sentido. Más de lo que crea el pastor, ustedes traten de ser honestos y díganle a Dios, no, que quiero eso. ¿Cómo entendieron el evangelio los grandes cristianos a través de toda la historia? Yo quiero eso, porque el cómo te amaron, el cómo te sirvieron, el cómo dejaron a un lado y se hasta contuvieron en debatir y cosas así, eso necesito yo. Entonces, pues, otra vez lo repito por última vez, lo que más buscamos aquí en Peniel es ser creyentes que realmente conozcan a Dios y que busquen su gloria, que busquen intimidad con Él, más que un sistema teológico. Y decir, no, aunque ellos son de tal y ya marcaron más o menos su rayita, lo que más me importa a mí es que ustedes amen a Dios y que lo busquen más por encima de ciertas enseñanzas, porque hay muchas. Oramos. Padre, gracias en este momento porque a veces es necesario regresar a la historia, y lo hacemos porque queremos asegurarnos que la estafeta que entregaste a tus discípulos la tenemos nosotros también, y queremos honrar eso. También queremos que confrontes si nosotros nos estamos yendo a extremos, y si también nosotros, por no fijar nuestros ojos en Cristo, vamos a contribuir a que se desgaste o que se lastime la unidad que has creado tú. Ayúdanos pues, Señor, a dedicar el tiempo necesario, a tener una actitud enseñable y sobre todo pues de comunión unos con otros. Que en los próximos domingos que estemos viniendo tu palabra sea de gran bendición. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.